que amplía su mandato y vamos a conversar acerca de las acciones que se están planteando. Ahí, como escuchábamos en la nota, se están analizando algunas acciones legales que se pueden tomar en contra de estos magistrados. Y está con nosotros Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana. Buenos días, diputado, bienvenido. Buenos días, Jorge Luis. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de su programa. Gracias, igualmente. A ver, vamos a empezar hablando de las acciones que se están planteando, qué es lo que se está analizando desde la Cámara de Diputados, desde la Asamblea Legislativa, qué mecanismos legales se tienen presentes que se pueden utilizar, qué están violando estos magistrados a partir de declarar incluso artículos de la Ley 144 inconstitucionales. El presidente de la Alianza, Jorge Luis, el día de ayer públicamente ha señalado, Carlos Mesa, que esta autoprórroga definida en esta declaración constitucional es un golpe artero contra la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho, y que la Asamblea Legislativa tiene que tomar acciones inmediatas para no permitir este derrumbe de la democracia en el país. La primera acción inmediata tiene que ver con un juicio de responsabilidades, porque esta es una sentencia prevaricadora que viola 4 artículos de la Constitución. Esos 4 artículos señalan claramente que estos magistrados tienen 6 años de funciones, que no pueden ser reelegidos y que fenecen en sus funciones o terminan sus funciones por el cumplimiento de su mandato. Entonces, obviamente, la sentencia o la declaración constitucional en el numeral 4 de su parte resolutiva es una sentencia prevaricadora y como tal corresponde un juicio de responsabilidades. Pero también ha señalado el presidente de la Alianza que las cosas no se pueden solamente quedar con un juicio de responsabilidades, sino que la Asamblea tiene que restablecer el pleno imperio y la vigencia de estos 4 artículos de la Constitución. Ayer hemos tenido una reunión de bancada y por unanimidad se ha aceptado que se prepare una ley muy sencilla, donde en esta ley tenemos que restablecer el pleno imperio de estos 4 artículos de la Constitución que han sido violados por el Tribunal Constitucional. Y lo que se tiene que hacer en esta ley es aplicar el artículo 122 de la Constitución, que dice: son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la ley. De acuerdo a la Constitución, ¿a quién le compete modificar el plazo de funciones de los magistrados y consejeros que terminan sus funciones el 2 de enero del 2024? No a ellos mismos actuando como juez y parte con una total desvergüenza ante el país, sino le corresponde al Poder Constituyente. El Poder Constituyente, de acuerdo a otros artículos de la Constitución, es el único que puede modificar o cambiar estos artículos de la Constitución y señalar que ese tiempo de funciones excepcionalmente se podría extender más allá del 2 de enero del 2024. Entonces, estos señores, además de haber cometido esta acción prevaricadora, han cometido también una acción de usurpación de funciones porque han usurpado las competencias, atribuciones y potestades del Poder Constituyente. Entonces, la Asamblea Legislativa ahora lo que tiene que hacer en esa ley es dejar sin efecto este numeral 4 de la parte resolutiva y después volver a tratar o retomar el tratamiento de la Ley 144, analizando las correcciones que se tienen que hacer en función a las otras partes de esta declaración constitucional. Bien, a ver, quiero abordar la parte de asumir parte de la responsabilidad de la situación en la que nos encontramos como Asamblea Legislativa. Es decir, se ha tenido tiempo de más para poder realizar un trabajo que también les competía a ustedes y que en ningún momento, con tantos entuertos y con situaciones de ida y venida, también con el Tribunal Constitucional, no se ha podido llegar a nada. Entonces, ¿cuál era el planteamiento? Dejar un vacío el órgano judicial, porque si no ha salido de la Asamblea Legislativa como tenía que ser, ahora se hubiera dejado sencillamente vacantes esos puestos hasta que ustedes se puedan poner de acuerdo.
No, primero no hemos tenido el tiempo de más, sino el tiempo de menos, porque este es un sabotaje del gobierno con el Tribunal Constitucional que ha paralizado y bloqueado y anulado dos convocatorias. Primero, que nos hubieran permitido tener las elecciones judiciales este año. Después han saboteado y boicoteado la aplicación de la ley del Senado, que nos hubiera permitido tener las autoridades judiciales en febrero del 2024. Después ahora siguen saboteando la elección judicial con esta usurpación de funciones y con este fallo o esta decisión prevaricadora, con el objetivo de que estos magistrados se queden durante todo el periodo de gobierno de Arce, los próximos 2 años. El gobierno quiere que estos magistrados prorrogados, convertidos en jueces de facto, anulen totalmente la elección judicial. O sea, es una quimera pensar una ficción que el gobierno ahora va a viabilizar las elecciones judiciales. Los va a dejar hasta el final de su mandato para manipularlos políticamente y obtener todos los fallos que le interesan a Luis Arce, sobre todo para las elecciones 2025. Usted se acordará que habían 4 propuestas que estábamos debatiendo en el Senado para evitar que haya un vacío de poder, y ninguna de ellas pasaba por esta barbaridad de que los propios magistrados salientes, que tienen cero legitimidad porque en las anteriores elecciones perdieron contra el voto nulo y blanco, sean los que de manera descarada y dando un cachetazo a la población boliviana se autoprorroguen con el pretexto de vacío de poder. Las alternativas que se estaban trabajando era declarar en comisión a los magistrados vocales que están ejerciendo en esas mismas salas por un tiempo breve, mientras simultáneamente se hacía la elección judicial. Y habían otras propuestas de las otras fuerzas políticas. Estos señores se han demorado premeditado y dolosamente en esta sentencia, en esta declaración y en la anterior sentencia que dispuso los 2/3 y que anuló la segunda convocatoria, se han demorado premeditadamente hasta el filo del tiempo. Por eso le digo que no era el tiempo de más, era el tiempo de menos, con el objetivo de llevar a la Asamblea a un callejón sin salida y ejecutar el plan de gobierno de que ellos se autoprorroguen para que Luis Arce no cargue el costo político del decretazo. Este prorrogazo es un decretazo encubierto, esto obviamente es la orden y el objetivo del gobierno. Y si nosotros no anulamos, no dejamos sin efecto ese numeral 4 de la Declaración Constitucional, yo le aseguro, como le aseguré hace 6 meses que iba a haber la autoprórroga, le aseguro también ahora que no va a haber elecciones judiciales por obra del gobierno. El gobierno quiere que estos prorrogados de facto se queden los 2 años del gobierno de Luis Arce, para que Luis Arce haga y deshaga lo que le venga en gana con la Constitución y con el proceso electoral. ¿Cómo fueron estas acciones boicoteadoras que usted dice a la Asamblea que les han impedido llevar adelante la elección? Empiezo por la última y después voy hacia atrás. La última y la más clara y evidente. Cuando el Senado aprueba la ley para viabilizar las elecciones y tener nuevas autoridades elegidas por voto popular en febrero del próximo año, el diputado Jáuregui, que es el principal operador de Luis Arce y del ministro Lima en la Cámara de Diputados, manda en consulta el proyecto de ley a 3 ministros de Estado, incluido el ministro de Justicia, subordinando la Asamblea al órgano ejecutivo, y lo peor de todo, que manda en consulta al Tribunal, al Supremo, al Consejo de la Magistratura, que son los magistrados que se tienen que ir a su casa y que no pueden ser por conflicto de intereses juez y parte en la decisión de si se quedan o se van, porque la Constitución dice claramente que se tienen que ir. Entonces manda Jáuregui en consulta al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia la rebota inmediatamente al Tribunal Constitucional. El Constitucional se demora una eternidad para dictar el mamarracho que ha dictado el día de ayer en el numeral 4, premeditada y dolosamente la demora. ¿Para qué? Para que no tengamos ninguna posibilidad de reacción en la Asamblea Legislativa y el plan del gobierno, el plan siniestro del gobierno de prorrogarlos contra la Constitución, dando un golpe a la Constitución a estos señores, se consolide y no pueda ser revertido. Entonces, esa es una prueba clarísima del contubernio entre el gobierno y entre estos magistrados que están de salida. Después, yendo hacia atrás, cuando el proceso estaba comenzando, en la primera convocatoria presentan en la sala constitucional del Beni, la sala constitucional del Beni, un ciudadano X que ni siquiera era postulante, obviamente testaferro del gobierno, porque el gobierno se busca también testaferro para hacer estas acciones, presenta un pedido de paralización de la primera convocatoria.
la sala constitucional del Beni paraliza y anula el primer decreto y la primera convocatoria. Después se consigue un diputado de oposición que hace lo mismo con otra acción y paraliza y anula la segunda convocatoria. Esas son las pruebas. Esas son las pruebas de que deliberada y planificada al milímetro, el gobierno con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia han boicoteado y saboteado todo el trabajo de la Asamblea Legislativa, de parte de la Asamblea Legislativa, que realmente queríamos llevar adelante y queremos llevar adelante una elección como manda la Constitución. Bien, entonces, ¿qué sigue ahora, diputado? ¿Cuáles son las acciones que se pueden hacer aparte de este juicio de responsabilidades y toda esta situación? ¿Cómo se saca al país de esta situación tan incómoda con las principales autoridades del órgano judicial? Nosotros vamos, como segunda medida, en simultáneo con el juicio de responsabilidades, el día de hoy vamos a consensuar esta ley para restablecer el pleno imperio de estos 4 artículos que establecen el plazo de funciones de estos magistrados que no se quieren ir a su casa y que solamente pueden ser cambiados estos artículos por el Poder Constituyente. Vamos a presentar y vamos a tratar de consensuar esta ley de restablecimiento de la vigencia plena de estos 4 artículos de la Constitución. Vamos a tratar de obtener consenso y la vamos a tratar de hacer aprobar con dispensación de trámite y materia lo antes posible, porque no podemos cruzarnos de brazo y permitir que el gobierno y sus secuaces del Tribunal Constitucional y del Supremo no solo den un cachetazo al pueblo, como lo han hecho, con 0 legitimidad, porque les repito que ganó el voto nulo y blanco cuando los eligieron, sino que además tenemos que preservar la democracia y el Estado de Derecho en el país. Entonces, eso vamos a tratar de gestionarlo a la brevedad posible para que en estos próximos días se haga esa sesión por tiempo y materia, se deje sin efecto ese numeral 4 de la Declaración Constitucional y cuando estemos tratando la ley 144, ahí vamos a revisar las otras partes de esta declaración para ver qué correcciones se tienen que hacer a la ley, entre ellas el tema de la transición y de las acefalías. Ahí hay propuestas como que, por ejemplo, se podría pensar inclusive que los decanos, los abogados más antiguos que están ejerciendo los cargos en las salas de la misma especialidad de los que se tienen que ir a su casa, cubran provisionalmente esos 6 meses mientras vamos haciendo en simultáneo y en paralelo la elección judicial. ¿Y qué dice de todo esto? Porque sí lo hemos escuchado manifestarse en contra al expresidente Evo Morales, quien maneja una importante facción del legislativo. Ellos parecen estar en sintonía también con las otras 2 fuerzas. ¿En eso dejaría a la bancada de Luis Arce en minoría? Bueno, la bancada de Luis Arce tiene la opción, o se alinea con la democracia, con el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho, o se alinea al golpe constitucional, al golpe democrático y al golpe contra el Estado de Derecho. Este no es un tema de banderías o de facciones políticas, es un tema de convicción democrática. ¿Qué asambleísta, independientemente de su bandería o de su color político, está dispuesto en este momento crítico, en un momento en que podemos perder la democracia y el Estado de Derecho en el país, está dispuesto a jugarse por esos valores? El que esté dispuesto a hacerlo, bienvenido, y el que no, claro será, como en su momento hizo el diputado Jáuregui el último sabotaje a la realización de las elecciones judiciales. Eso se va a poner evidente a la vuelta de la esquina, quiénes estamos por la democracia, por el Estado de Derecho y quiénes están por el golpe contra la Constitución. Bien, diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Le mandamos un saludo a la distancia. Un cordial saludo, hasta el próximo contacto. Bien, ahí hemos estado con el diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana, relatándonos esta situación que vive el país y las acciones que está determinando, los análisis que están haciendo las fuerzas políticas dentro del legislativo para, contraatacar, digámoslo, en algún sentido práctico. Bueno, vamos a continuar con otros temas.